Desde que Cristo vino, ¿verdad? Todo este tiempo hasta su segunda venida cuando Él vuelva, todo este tiempo ha estado plagado por falsos profetas, falsos maestros, también ha estado plagado por personas, ¿verdad?, que promueven la falsedad, y vemos también enseñanzas falsas y peligrosas que no pueden salvar a nadie, sino solamente condenar. Aquí se pone el ejemplo, hay un comentarista que pone el ejemplo de Janes y Jambres. Esto dice que según la tradición judía, se considera que Janes y Jambres fueron los dos magos egipcios, que cuando Moisés se presentó delante del faraón, ellos también imitaron el milagro que hizo Moisés. La única diferencia es que el bastón de Moisés, que se convirtió en culebra, se tragó, ¿verdad?, a las culebras de estos dos magos. Por lo tanto, ellos tuvieron que decir, dedo de Dios es este. Y podemos ver que ellos lo que hicieron prácticamente fue oponerse a Moisés. Trataron de imitar prácticamente lo que es los milagros que Moisés, bueno, eso fue lo que hicieron. Trataron de imitar los milagros que Moisés estaba haciendo. Entonces, se ponen aquí como ejemplo porque se dice que estos dos personajes son como una tipología de muchos de los falsos que hay hoy en día, que tratan de imitar la obra de Dios, tratan de imitar los milagros, tratan de imitar las señales que Dios hace, pero es una manera también de confundir. No es para, lo hacen no por Dios, no lo hacen por Dios, no lo hacen, no es Dios que se manifiesta a través de ellos para hacer estos milagros, son milagros falsos. Lo que ellos hacen realmente es oponerse a la obra de Dios, falsificando lo que Dios hace. Entonces, según una tradición judía, cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, según una tradición judía, ellos se unieron al pueblo de Dios y salieron con el pueblo de Dios. Pero el propósito de ellos no era bueno. Dice que ellos posiblemente fueron ellos los que instigaron el culto al becerro de oro. Dieron la impresión de haberse convertido en prosélitos judíos, en prosélitos de Israel, pero realmente se mezclaron dentro del pueblo para corromper al pueblo. Estos falsos maestros sectarios imitan la obra de Dios y resisten la obra de Dios, pero lo hacen tratando de imitarla. Esa es la manera en que la resisten, tratando de imitarla. Este tipo de personas, ¿sabe que tienen su propia Biblia, tienen su propio evangelio, su propio camino de salvación? Es decir, ellos no predican lo que hay en la Biblia, a ellos no les interesa, ese no es su propósito, cooperar con Dios. Ellos tienen una sustitución para todo lo que Dios enseña en su palabra, pero es una sustitución que no es correcta y que no lleva a Dios. Entonces, por eso es que hay que abrir los ojos y darse cuenta, ¿verdad? No dejarse intimidar, no dejarse confundir, para darse cuenta que no es lo mismo. Ellos están tratando de imitar y de sustituir lo verdadero, pero es una falsedad. Cuando estas personas son puestas a prueba, realmente son descalificados, porque no son reales. Cuando usted pone a prueba algo para ver si es real o si es falso, usted se da cuenta. Por ejemplo, usted prueba el oro va a salir más reluciente si usted lo mete en el fuego, pero si usted pone otra cosa que es una imitación, puede derretirse y puede quemarse, volverse ceniza. Entonces, asimismo nosotros debemos, en el sentido espiritual, probar lo falso y lo verdadero y ver si realmente permanece. Si la obra permanece, entonces es de Dios, pero si no permanece, es algo falso, es un engaño, es una falsificación. Una de las pruebas mayores que podemos hacer contra a estas personas que son falsos maestros, falsos profetas y falsos cristianos, y que también el apóstol Juan, ¿verdad?, habla acerca de esto, y estas personas salen totalmente desaprobadas cuando se hace esta prueba, es simplemente preguntarle si Jesucristo es Dios. Algunos de ellos van a negarlo, hay otros que quizás van a decir que sí, pero realmente, por eso hay que probar bien las cosas. Realmente puede que te digan que sí, pero no realmente están hablando del Jesús que nos salvó, que murió en la cruz. Seguramente están hablando de algún otro Jesús, de algún otro persona que ellos, ¿verdad?, le quieren llamar de la misma manera, porque el enemigo usa esto para engañar también. Es como mencionarte la palabra Jesús, pero realmente no te está hablando de Jesús el Salvador, de Jesús el que murió en la cruz, de Jesús el que anduvo en la tierra corporalmente. Te está hablando de otra cosa que le puso un nombre Jesús para engañarte. Entonces, aún si ellos proclaman a Jesús, hay que preguntarle qué Jesús es el que tú estás proclamando. Aún eso hay que preguntárselo para no dejarnos engañar. Muchas personas se dejan engañar en este sentido
Estas personas no solamente niegan la deidad de Cristo, sino que muchas veces se enojan cuando se les reta, cuando se les prueba acerca de esto. Estas personas parece que van adelante sin ninguna dificultad. Es como, ven acá, pero estas personas parece que nadie los para. Estas personas van engañando y siendo engañados también. Van cosechando lo mismo que hacen, porque ellos van engañando, pero siendo engañados también. Y van hacia adelante y parece que nadie los para, parece que tienen camino abierto. Pero dice la palabra de Dios que muy pronto su insensatez será mostrada a todos. Estas personas llegará un momento en que ya no irán más adelante. Su falsedad llegará un día en que se hará evidente a todos. Estas personas no pueden dar vida, no pueden dar vida, y este es uno de los puntos donde las sectas y los falsos fallan. No pueden dar vida, ellos pueden imitar, hacer falsedades, pero no pueden dar vida. Debemos cuidarnos, ¿verdad?, de estas personas para no dejarnos engañar, porque el propósito de estas personas es, por un lado, engañar, por el otro lado es confundir, por el otro lado es dañar el testimonio de la iglesia, porque están infiltrados dentro de las iglesias dando mal testimonio, para que otros digan, oh, pero esa es la iglesia que está dando mal testimonio, pero no son cristianos, son personas falsas infiltradas dentro de las iglesias. Entonces debemos abrir los ojos en este sentido y hacer conciencia para no dejarnos arrastrar por ellos, y para que también los que están afuera puedan conocer que hay un ministerio falso, ¿verdad?, y de personas que se pueden meter dentro de la iglesia y no necesariamente ser de Dios, porque estas personas estorban a que muchos vengan a Dios, porque cuando están mirando a este tipo de personas haciendo esto, piensan que son cristianos y entonces se confunden y no quieren venir a Dios. Y este es uno de los propósitos también de estas personas. Entonces, dentro de la iglesia engañan a los que están adentro con un evangelio falso, con un evangelio que no existe, sustituyendo la verdad por una falsedad. Pero también a los que están afuera le dan la impresión negativa de que si tú eres cristiano y estás actuando tan así, de esa manera, pues yo no quiero ser cristiano también. Y como dijimos en el video anterior, estas personas muchas veces recibieron este ministerio a través de espíritus de error y doctrinas de demonios que ministran a sus corazones, ministran a sus vidas. Y ellos pues recibieron esta doctrina así, pues de repente viene uno que tuvo una visión, pero no probó qué espíritu le dio la visión, y están propagando que esa visión vino de Dios. No todos los espíritus que hablan vienen de Dios. Entonces, si no pruebas el espíritu, puedes estar propagando algo que no es de Dios. Y al no probar el espíritu, comienzas a hablar de eso, y la otra persona te sigue porque piensa que, sí, ya vio un ángel, pero no fue un ángel. El enemigo se transforma y se viste como ángel de luz. Entonces hay que probar el espíritu. Estas personas también difaman el evangelio y corrompen a los que están adentro. Hay que tener mucho cuidado. El fin de estas personas es que Dios mismo va a enviar juicio. Estas personas, según Judas, versículo 11, dice que tendrán el mismo fin de Coré. ¿Sabe que Coré se lo tragó la tierra? Porque se levantó en contra de la autoridad de Dios, que Dios puso, que fue Moisés en ese momento y Aarón. Se lo tragó la tierra. Tendrán el juicio implacable de Dios, porque estas personas están haciendo peor que lo que hizo Saulo antes de ser Pablo. Porque Pablo tenía una buena intención, y con buena intención estaba haciendo algo malo. Estaba persiguiendo la iglesia pensando que estaba haciendo algo bueno. Pero el Señor se le apareció y Pablo entendió y Pablo comenzó a predicar el evangelio. Estas personas están oponiéndose al camino de Dios. Jesús le dijo a Pablo, ¿por qué me persigues? Es decir, tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú me estás persiguiendo a mí. Estas personas están oponiéndose al plan de Dios, están oponiéndose directamente a Dios cuando hacen esto, están rebelándose directamente contra Dios, y Dios mismo va a tomar carta en el asunto, y Dios mismo va a hacer juicio contra estas personas que hacen estas cosas. Van a recibir un juicio más severo de parte de Dios, porque muchos de ellos, los que son falsos profetas, falsos maestros, están conscientemente haciéndolo. Y cuando uno sabe hacer lo que es bueno y hace lo contrario, le es pecado, le es peor, se le exige más. Entonces, muchas de estas personas conscientemente están haciendo estas cosas malas. Los falsos profetas, los falsos maestros utilizados por el enemigo, están oponiéndose a la obra de Dios y lo están haciendo conscientemente. El juicio de Dios va a ser más terrible sobre ellos, mucho más terrible. Miren que cuando Eva cayó en pecado, Eva prácticamente se dejó engañar, pero en el caso de Adán no fue un engaño. Adán cayó en pecado con conciencia, porque la serpiente engañó a Eva.
Y Eva se confundió y comió, pero a Adán no lo engañó nadie. Adán comió por su justa voluntad. Entonces, los dos pecaron y los dos cayeron de la gracia, pero mientras más conciencia se tiene de lo que tú estás haciendo, el juicio de Dios es más fuerte sobre ti, porque tú estás consciente de lo que estás haciendo, sabes qué es la verdad y sabes qué no es lo correcto, y si decidiste hacer lo que no es correcto, el juicio de Dios va a ser más severo sobre este tipo de personas. ¿Sabe cuál es la sentencia? El infierno eterno. Así que vamos a cuidarnos de aquellos que están propagando la falsedad dentro de las iglesias. Vamos a estudiar la palabra de Dios, que es nuestra base. Vamos a mantener una relación personal con Dios para no dejarnos engañar. La venida del Señor está cerca y mientras más se acerque, más malos se van a poner los tiempos. No nos dejemos engañar por este ministerio falso, por personas dentro de las iglesias. Eso no significa que vamos a estar sospechando de todo el mundo, no, jamás. Eso significa que vamos a ser vigilantes, que vamos a analizar lo que escuchamos, que vamos a ver el fruto en las personas. Eso es lo que significa. Porque puede ser que muchas de esas personas que están en falsedad porque se dejaron engañar, en un momento reaccionen y busquen la verdad y vengan a Dios. Entonces Dios es el que va a juzgarlos. Nosotros, mientras tanto, debemos cuidarnos para no caer en el mismo error. Y si podemos ayudar a alguno de aquellos que están ya engañados en esa falsedad, a traerlos a Dios y pues orar por ellos y ayudarlos para que el Señor los ayude a venir a Dios y dejar de hacer esto. Pero también orar por nuestros hermanos para que no sigan cayendo en la falsedad. Vamos a estudiar la palabra de Dios, es fundamental. El enemigo se aprovecha de nuestra ignorancia. Vamos a poner la ignorancia a un lado y vamos a meternos en la palabra de Dios y el Señor nos va a ayudar. Así que Dios les bendiga grandemente. Les invito a suscribirse, les invito a activar las notificaciones y a compartir. Vamos a seguir hablando acerca de este tema porque tenemos que hacer conciencia para que no nos dejemos engañar. Que Dios le bendiga. Estamos derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Dios te bendiga.